Hola, muy buenas tardes amigos, amigas de resumen.cl. Estamos en un live especial, en una edición especial de verano, con mucho calor. Yo acá con mucho calor, pero con una misión súper importante, la verdad, muy interesante también, y que es conocer un poco un medio por dentro, cómo trabajamos, qué es lo que hacemos, cuáles son nuestras perspectivas y sobre todo cómo nos perspectivamos, perdón la redundancia, para el año 2022 y futuro en un momento de tantos cambios y transformaciones en Chile, súper interesantes e importantes. Me acompañan parte de nuestro equipo, en los controles no lo ven ustedes, pero está Jano, Alejandro, así es que un saludo para él porque nos está ayudando con esta transmisión, y también está desde el norte de Chile, Valentina Luza. ¿Cómo estás, Vale? ¿Cómo te va? ¿Estás Muy muteada ahí? bien. Ah, sí, muy bien, Ro, muchas gracias. Feliz de estar acá igual, en esta cruzada tan importante para para nuestro periódico. Esta cruzada de amor. También está Javier Arroyo, importantísimo compañero de resumen también. ¿Cómo está Javier? Hola, Ro, hola, Viole, hola, Felipe, Alejandro y todas quienes están conectados, conectadas. Estoy bien contento de que hagamos esto, de poder conversar un ratito acerca del proyecto. Invitamos a la gente a Eso. que pueda compartir igual la Exacto, comparte transmisión. este video. Claro, señor licenciado, me faltó decir. Felicidades, licenciado. Y otro licenciado, pero esta vez en filosofía, nuestro compañero Felipe Soto. ¿Cómo estás, Felipe? ¿Cómo te va? Hola, hola, hola a todas y todos. Muy bien, pues excelente. Una rica tarde aquí en Concepción. Alegre de estar en en este show, ¿no es cierto? Este show de noticias. En este show No. de noticias. No, en serio, muy agradable al fin poder hablar un poco desde el interior de nuestro medio, ¿cierto? Claro, súper interesante porque, bueno, les contamos, esta iniciativa nace primero por la campaña en la que estamos, una campaña de financiación que nosotros necesitamos hacer todos los años porque somos un medio independiente y, como dicen otros por ahí, pero independiente de verdad, es decir, a nosotros no nos paga la publicidad, que si bien tenemos alguna, es muy poquito lo que aporta nuestro proyecto. Y claro, nos sostenemos bastante del aporte de nuestros compañeros y compañeras por todo el país y fuera de Chile también, que nos ayudan un poquito con sus recursos a financiar este proyecto. Y a partir de ahí decidimos hacer un live para explicar también qué hacemos cuando llegan esos recursos, para qué los destinamos y qué somos nosotros también. Quisiera partir con Felipe, que tiene más años en el proyecto, ¿verdad? Y desde esta perspectiva, Felipe, quisiera saber cómo nace Resumen y qué es Resumen en particular. Bueno, resumen, es una iniciativa comunicacional que parte un poco desde la crítica hacia lo que estaban haciendo los medios ya tradicionalmente, ¿no es cierto? Que esta cuestión ya es histórica, ¿no es cierto? Los medios siempre concentrados en el poder, pero también como un poco de crítica hacia los medios denominados populares, ¿no es cierto? Que se habían abanderado como en ciertas trincheras, ¿cierto? Haciendo en el fondo no prensa, sino que revistas demasiado políticas, ¿no es cierto? Donde finalmente se dejaba un espacio, ¿no es cierto?, entre los grandes medios de comunicación y los medios propagandísticos, donde la gente no tenía espacio, lugar, ¿no es cierto?, tribuna para dar a conocer sus problemáticas, ¿no es cierto?, sus críticas, eh, su política, ¿no es cierto? Ahora que tanto hablamos, ¿no es cierto?, de temas políticos, sociales, ¿no es cierto?, temas que se abrieron harto con con el estallido social. Bueno, todo eso, ese espacio, ¿no es cierto?, que nosotros brindamos, fue en un sentido originario, ¿no es cierto?, bien novedoso, porque no había medios así. No había medios así. De hecho, en algún momento nos llamaban la revista social, resumen, ¿no es cierto? Nos tildaron con ese nombre. Y de a poco, ¿no es cierto?, junto con nosotros también se va abriendo el escenario social o social y político en los grandes medios de comunicación, ¿no es cierto? Así como el proyecto de nuestro, surgen otros proyectos que empiezan a un poco a morir en el intento, ¿no es cierto? Justamente a propósito de lo que hablamos hoy, ¿no es cierto? El financiamiento, ¿ya? Y eso hay que Bien, tenerlo claro, porque claro. resumen es un medio que toda la vida se autofinancia, ¿no es cierto? Nosotros nacemos el 2009 y nacemos con harto apoyo
de sectores sindicales, ¿no es cierto?, que nos compraban el diario, porque en ese momento el resumen era, además de un proyecto web, era un medio impreso que se vendía en los kioscos. Y habían ciertas suscripciones de algunos sindicatos que nos ayudaban a mantener esto, y esto fue por años. Pero llegó un momento donde, como medios alternativos, también sufrimos la gran crisis, ¿no es cierto?, de la prensa en los kioscos, y nos dábamos cuenta que, bueno, había que jugársela por el proyecto, por algún proyecto, y claramente la web estaba dando indicios de que por ahí estaba yéndose la audiencia, ¿no es cierto? Por ahí se estaban también dando las posibilidades de competir un poco ojo, competir con los grandes medios, ¿no es cierto? No estoy diciendo en todo aspecto, pero sí en ciertos aspectos, ¿no es cierto? De alguna manera romper un poco con la agenda o poner temas en la agenda. Claro, sí. Javi, perdón, Valentina, vale, me imagino que tú conociste el medio como estudiante, ¿no? En Concepción, ¿cómo te acercaste al medio? Sí, bueno, yo soy estudiante de periodismo, bueno, ya estoy por salir y claro, como lo menciona Felipe, siempre se comentaba en la escuela o se comenta de que los medios de comunicación están siempre detrás de estos poderes. Entonces, cuando yo quise hacer mi práctica y todo eso, encontré en resumen una línea por la cual yo me sentía afín. ¿Y qué es lo que nos sucede a muchos estudiantes de periodismo que pensamos en otra forma de hacer periodismo en Chile, sabiendo que es muy difícil? Entonces, claro, en esa línea y entendiendo también que Internet empezó a abrir un poco las puertas a estos medios independientes, como se llama resumen, que son, claro, cuesta que resistan en el tiempo, 13 años ya resumen, pero son sumamente fundamentales. Entonces, también por el espacio que generan las personas que quieren hacer próximamente otro tipo de periodismo o empezar a cuestionar las formas en las que llega para en algún momento, bueno, ya se compite, pero en algún momento tener tal peso de poder generar una agenda como se está haciendo ahora también. Yo creo que el resumen ha puesto muchos temas en agenda que han sido necesarios y bueno, Internet es un gran pilar para democratizar la prensa independiente y bueno, como les contaba, como estudiante encontré aquí en el periódico, sé que ha sido la experiencia de varios colaboradores que luego se quedan aquí escribiendo, fundamental como escuela, como otro tipo de escuela, diferente a la que enseñan, por ejemplo, en la academia. Súper. Javier, independiente de que recibe el adjetivo, ¿cierto?, de medio popular, medio comunitario, local, medio independiente, ¿cierto? Muchas maneras de llamar a un medio como resumen. De todas maneras, lo que se hace es trabajo de investigación y reporteo, que eso lo hacen todos los medios. Entonces, me gustaría saber cómo está tu experiencia en torno al trabajo que hace Resumen. ¿Cómo es el trabajo de reporteo? ¿Cómo es el trabajo de investigación? ¿Cómo lo encaramos? Sí, bueno, respecto a lo que me preguntas, hay algo que a mí me gustaría enfatizar que caracteriza, a mi parecer, Resumen, que es principalmente las confianzas que se establecen con la población. En el caso, si es que hablamos de casos del Gran Concepción o de otros lugares del país incluso, principalmente son las personas las que se han acercado al medio para presentar algunos casos, algunos focos de conflicto, y ahí es donde Resumen genera toda esta labor de investigación. La revisión de documentación, la solicitud, por ejemplo, de información a través de transparencia, el llamado directamente a las empresas, por ejemplo, si es que hay algún conflicto de esa índole. Entonces, finalmente igual existe un proceso de retroalimentación, y eso igual yo por lo menos lo he podido ver con diferentes experiencias en las cuales después la información incluso al interior de esos mismos conflictos, por así decirlo, se trata de manera mucho más profunda, por así decirlo. Ya no es como información totalmente dispersa, sino que también se nota que hay un ejercicio de sistematización, por ejemplo, en la información. Y eso igual es a partir de la relación que se establece con el medio. Entonces yo pienso que en ese sentido el trabajo de investigación y de reporteo ha sido sumamente importante en tanto nace a partir de las mismas problemáticas que todas y todos vivimos. Yo, por ejemplo, soy vecino ahora de una planta de revisión técnica que fue denunciada por la Municipalidad de Chillán porque no tenía los papeles al día. Así, diferentes sectores del Gran Concepción o a nivel nacional, y eso es importante considerarlo porque Resumen igual ha crecido desde ese ámbito, no solamente como medio local, sino que a nivel nacional.
En causa de derechos humanos también, por ejemplo, si nos vamos al caso del estallido social, específicamente, por ejemplo, al tema de los traumas oculares, se establecen conversaciones directas, no hay intermediarios, sino que hablamos directamente con quienes son o se declaran como sobrevivientes de la violencia estatal durante el estallido. Y eso es importante igual, transparentarlo, el trabajo con las fuentes. Resumen, igual prioriza el trabajo con la fuente directa y se revisa constantemente la información que se publica para evitar caer e inducir a errores. Y eso es sumamente importante de relevarlo. Yo pienso que esos aspectos son los que priorizaría. Y tengo un ejemplo que quiero dar cortito del trabajo de investigación. Perfecto, adelante. Por ejemplo, muchos medios, incluyendo Resumen, ocupamos, por ejemplo, el tema de la solicitud de transparencia para acceder a información, pero incluso hacer un ejercicio reflexivo sobre esa misma solicitud de información permite encontrar puntos de conflicto. Por ejemplo, hace un tiempo, de parte de Resumen, pedimos la cantidad de bombas lacrimógenas que habían ocupado en cierto periodo de tiempo Carabineros de Chile, y esa información no cuadraba con la información de otro medio que era Interferencia. Entonces, incluso la misma información que entregan a través de transparencia no cuadra, y eso abre una serie de vetas importantes a investigar, y bueno, en eso estamos, tratando de ver hacia dónde va esa platita. Hay harta cirugía ahí que hacer, ¿cierto?, en el Estado y revisar datos. Valentina me estaba pidiendo la palabra, tenía levantar la mano. Sí, es que en lo que dice Javi encuentro un punto muy interesante y que en realidad en eso de las confianzas profundas que se generan con las fuentes, que es algo que hace mucha falta en el periodismo rápido y de clic, a pesar de que, bueno, siento que entre los medios, claro, de poder se intenta hacer esta caricatura de los medios independientes, que claro, tienen menos credibilidad, etcétera, cuando muchas veces es al contrario. Hay un proceso de fuente mucho más meticuloso incluso que en estos grandes medios, y también de continuar las confianzas y los relatos, que eso es muy importante en el periodismo. De repente se toma un solo tema, una sola noticia y queda ahí, y porque se suele utilizar como un extractivismo de fuentes desde la mirada de sacar la cuña y publicar rápido, pero de repente en esas confianzas que menciona Javi, las personas vuelven a hablar de que, oye, en mi caso está así, o esto pasó en tal población y bla, bla, bla. Entonces, es algo mutuo que se construye y que se cuida también. Sí, pues para ser concreto en lo que dice la Vale, yo recuerdo dos casos de este año, hace poquito, ¿no? El caso de la Radio Bio Bio y la supuesta fiesta de los convencionales en el hotel en Concepción, no recuerdo el nombre del hotel, perdonen. Ahí, o sea, contratación de fuentes pocas. Nosotros fuimos a ver esa información, hablamos con la gente del hotel y nos dimos rápida cuenta de que esa fiesta no había existido, o que todo lo que se decía en la nota no era tal. Eso es para dar un ejemplo de cómo esto de la fiabilidad del trabajo periodístico no es patrimonio de los grandes medios. Los medios independientes también lo pueden hacer y lo hacen bien. En muchos casos habrá algún error, alguna vez, por supuesto, pero no es patrimonio solo de los grandes medios hacer bien la pega periodística y los otros solo difunden por redes sociales, como suelen decirlo, ¿no? Y lo otro fue lo de Ramona Reyes, pues, de reciente. Estando la información en Google, en Contraloría, con sentencias resueltas, ningún medio fue capaz de tirar esa información cuando era súper relevante, en un momento crucial. Habría que ver eso, pero dos ejemplitos para ver el tema que está diciendo la Vale. Felipe, tú te has destacado en el último tiempo por hacer un trabajo investigativo súper importante dentro de Resumen. Me gustaría que destacaras uno o dos reportajes que han sido importantes, tal vez no desde como la cosa tan, digamos, vistosa, pero que sí tiene importancia a nivel del debate social o podríamos decir del calado de los problemas que hoy día tiene el país, corrupción, ¿cierto?, etcétera. Sí, mira, por decir el último, o sea, el último reportaje en el que trabajamos tiene que ver con una denuncias, acusaciones contra el actual gobernador de la región del Biobío, ¿ya? A propósito del financiamiento de su campaña, ¿ya? Llama mucho la atención, por ejemplo, que muchas licitaciones del poco tiempo que lleva la gobernación
¿no es cierto?, del Biobío, Electa, las pocas licitaciones que han habido se han ido hacia un grupo económico, ¿no es cierto?, de aquí de Concepción, que es el grupo Esquerré. Y resulta que empezamos a investigar quién financió, ¿no es cierto?, o quién trabajó, perdón, en la campaña de Rodrigo Díaz, y aparece nuevamente este grupo Esquerré. O sea, aparece en la campaña de Rodrigo Díaz y a la vez como beneficiario de estas licitaciones, ¿no es cierto? Licitaciones que no son menores y que justamente involucraba un encuentro con los convencionales, ¿no es cierto? En un momento fue tan escandaloso eso que se suspendió, pero hubo una que pasó piola, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el encuentro de gobernadores que se hizo, ¿no es cierto? Se le pagó al grupo Esquerré y nadie dijo nada, ¿no es cierto? Porque, bueno, porque fundamentalmente no se sabía que Esquerré estaba trabajando, trabajó en la campaña de Rodrigo Díaz, porque en la campaña utilizaron otra empresa para subcontratar a Esquerré. Entonces, una manera de tapar esta empresa, de ocultar, ¿no es cierto?, el rol que pudo haber tenido en el inicio, perdón, en el diseño de su campaña. Eso es por mencionar uno, pero también han habido hartos más, ¿no es cierto?, que son temas que se tienen que debatir, y a propósito de la convención, ¿no es cierto?, la relación del poder civil con el poder militar, ¿no es cierto?, con la Fuerza Armada, en un montón de malas prácticas, ¿no es cierto?, además de los tremendos robos, tremendos desfalcos al Estado que han realizado, ¿no es cierto?, además hay problemas medioambientales en muchos lugares, ¿no es cierto?, debido a que el ejército o la armada hace plantaciones forestales, ¿no es cierto?, de monocultivo y eucalipto en zonas que medioambientalmente son vulnerables, ¿no es cierto? Y eso o se lo venden a empresas forestales o se lo licitan a empresas forestales. Hemos encontrado casos así en Talcahuano o también en la región de Los Ríos, ¿cierto? Esto no es solo en un lugar. Y claro, y a propósito de eso, esas denuncias, a propósito de lo que decía Javier, son denuncias que ha hecho la población, ¿cierto? Son denuncias que la misma población ha hecho. ¿Y por qué lugar pueden salir? Bueno, por resumen, ¿no es cierto? Resumen la posibilidad de salir de esos temas, porque esos temas son invisibilizados en los medios locales, ¿no es cierto? En el caso, por ejemplo, del gobernador de Concepción, o sea, tiene prácticamente una suerte de cooptación de todos los medios locales, ¿no es cierto?, donde nadie se atreve a hablar en contra de él, ¿cierto? ¿Y para qué vamos a hablar del ejército, de la armada? O sea, ¿quién habla contra la armada en Chile? ¿Quién habla contra el ejército? Probablemente solo medios de Santiago. Exacto. Sí, pues hay un montón de reportajes que son más bien investigaciones que son las que podemos hacer. Ojalá tuviéramos mucho más recursos para profundizar en esas y en más investigaciones, porque de seguro hay un modus operandi, por ejemplo, en cómo las Fuerzas Armadas trabajan ciertos beneficios económicos, y tal vez eso es no solo en Talcahuano o en Corral, también puede ser en muchos otros lugares del país donde no sabemos qué es lo que está pasando. Hay mucha cosa por descubrir. Valentina, vale. Hay trabajos audiovisuales que nosotros hemos realizado durante el tiempo y que son bien de destacar, unos más que otros, pero han tenido mucha repercusión en la población, sobre todo en temas medioambientales. Me gustaría que te refirieras a eso. ¿Cómo lo evalúas tú, esos trabajos audiovisuales, documentales? Bueno, aparte de que son súper necesarios, los reportajes, por ejemplo, de lo que mencionaba Soto, igual, del norte de Chile, hubo una serie de reportajes sobre la explotación del litio a propósito de que volvió de nuevo a conversación Claro. y no se ha hablado mucho tampoco. El Salar de Digo, Maricunga, ¿no? claro. Bueno, los documentales en realidad han sido a pulso aquí en el diario, con mucha colaboración y toman temas no solo locales, sino que incluso del estallido, que fue hecho en colaboración con... Hoy no me puedo recordar si alguno me ayuda. El del estallido que hicimos, o sea, que fue en colaboración con... ¿Sí? ¿Quién se acuerda, chiquillos? El de Alemania. Ese Ese. mismo. Ah, sí, Vientos Ese de mismo. Compañeros de Libertad se Alemania, llamaba. ya. Vientos de Libertad. Sí, Vientos de Libertad, claro. Bien, Javi, gracias. Bueno, aparte de poner grandes temas, problemáticas nacionales, territoriales, generan lazos desde que salgan estas temáticas hacia afuera, que son importantes y que muchas veces no se habla, sobre todo lo medioambiental, que existe un negacionismo extremo
sobre si ya de forma general el negacionismo, y lo hemos visto de varios presidentes, etcétera, en los territorios peor aún, la crisis del agua y todo eso. Entonces se evalúa muy bien que existan estos documentales desde el diario en realidad, y que se haga de forma colaborativa. Eso es lo más importante. Claro, los documentales nosotros muchas veces los trabajamos con productoras, con amigos que nos ayudan porque es un gran trabajo. Ustedes conocerán más bien Plantar Pobreza, el más conocido de todos, pero también está Mala Pesca, ¿cierto? Están varios otros, como el que mencionaba Vale, de Vientos de Libertad. Javier, ¿cómo ves tú también esa producción, como podríamos decir, anexa al trabajo del reporteo diario, de la investigación periodística propiamente tal? Sí, resumen, ha coproducido y producido como tal diferentes materiales, entiéndase largometraje o cortos documentales. Robinson, por ejemplo, hablaba de, yo creo que uno de los más conocidos de resumen, por lo que he visto, el Plantar Pobreza, que plantea la problemática que se sitúa en el contexto de la explotación forestal en Chile. También existe otro que se llama Aquí se respira lucha, que plantea la situación crítica que se vivió, bueno, y que sigue existiendo en Quintero Puchuncaví, por la Termo, ¿cierto? De AES Gener. También tenemos lo que planteaba la Viole sobre Maricunga. Esa fue una coproducción con el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales y el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, donde se plantea esta situación que estamos enfrentando hoy en día sobre la licitación del litio, específicamente en el Salar de Maricunga. Ese igual es un cortometraje, el Mala Pesca. Bueno, todos estos documentales están totalmente disponibles desde el día 1 en que son publicados en YouTube o en diferentes plataformas, y es de libre distribución. Plantea un material sumamente nutritivo para posicionar problemáticas o denuncias que no son tan difundidas, y además tiene una perspectiva, a mi parecer, que igual educa en diferentes ámbitos. Puede ser ocupado como material educativo, pero siempre con la idea de nutrir el debate. Y yo pienso que eso es sumamente importante en considerar. También hay otros cortos. Por ejemplo, estos reportajes a veces tienen salidas en video. Por ejemplo, hay uno de Longaví, el último bosque nativo en Longaví, a partir de un loteo que se quiere hacer allá, y uno que se está realizando ahora respecto a la central hidroeléctrica Rucagua que quieren instalar en la provincia del Biobío, la cual sería la cuarta hidroeléctrica que intercede en el cauce del río Biobío. En síntesis, hay una serie de documentales sumamente importantes que reflejan igual una profesionalización del medio durante esto más de una década de existencia, pero que, y aquí yo creo que es importante enfatizarlo, depende igual su continuación y profesionalización en el financiamiento del medio. Y yo creo que ahí es un puente importante para hacerla, para hablarle a la gente que está viendo o escuchando esto, o que lo va a escuchar después, respecto a que el financiamiento es sumamente importante del medio para poder continuar con este tipo de trabajo de esa calidad. Así es. Les recuerdo que pueden ver en YouTube, en el canal Resumen TV, en YouTube. Ahí encuentran todos los documentales y otros trabajos audiovisuales que son más cortitos, más largos, de distintas temáticas. En ese canal lo pueden observar todo. Jano, querido Jano, vamos a revisar el tráiler de nuestro próximo documental. Vamos a hacer esa presentación para ponerle un poco más de contenido concreto a lo que está diciendo Javier, ¿verdad? Así que tíralo nomás. Súbela, DJ. Había Numa, Canelo, todo eso se perdió ahora con este incendio y por la culpa de estas mures de eucalipto que plantó la empresa. No hay que seguir permitiendo estas alfombras de pino o alfombras de eucalipto que lo único que hacen para la época de los incendios es ser bombas de combustible. Nosotros tenemos incendios forestales todos los veranos, incendios que muchas veces llegan a las casas. ¿Por qué? Porque las plantaciones forestales colindan con las casas. Es decir, los límites de la ciudad y de las plantaciones forestales son difusos o muchas veces no existen. No están las distancias, por lo tanto, un incendio en una plantación forestal va a afectar directamente a una población. Todo el perímetro de la reserva está cubierto por forestales.
Forestales significa no bosque, sino que plantaciones monocultivos de pino y eucalipto, donde abajo está todo seco, donde ahí está la raza, donde terminan desapareciendo los cursos de agua. Avellano hay para allá, hay una, todas las quemaron para plantar, pues. Los forestales, pues, ni siquiera todos lo rozaron, todo esto era monte, todos lo rozaron y lo quemaron, y ahí plantaron, pues. Conocía poco las leyes en esos tiempos, así que uno tenía temor a la fuerza pública. Día que vinimos al pueblo, quedaron las casas solas, lo primero que hicieron ellos que le prendieron fuego. Quemaron las casas, quemaron una casa donde teníamos todo lo que podíamos tener. Fuimos echados para afuera, para el 73, para el golpe de Estado. Con Atleco le vendió a Forestal Arauco, a la empresa Forestal Arauco. Pero eso no es el problema de nosotros estamos reclamando algo que Juan Guzmán nunca vendió. Como mapuche, nosotros queremos justicia para nosotros, no porque seamos pobres. Todos somos dignos de tener justicia al lado de nosotros también. Que es malo lo que están haciendo ellos, muy malo. Y estos incendios se generan precisamente por la empresa forestal. Un territorio incendiado una y otra vez, llamaste el despojo. Que patrones y empresarios con balas y ley de sangre y de fuego quemaron los cerros. Ya, ese es el tráiler del nuevo documental que vamos a estrenar muy, muy luego, no sabemos cuándo, pero como dice ahí, próximamente. Agradecer ahí el trabajo muy importante de nuestros compañeros Filo y Nico, ¿sí? Importante mencionar a la gente también porque, aunque no quieran ser muy protagonistas, hay que nombrar a la gente cuando hace la pega. Ese trabajo lleva mucho tiempo, hacer un documental es muy complicado. Y bueno, y esta temática también, pues llamas del despojo, ¿no? Súper importante. Toca temas nuevos que van a descubrir ahí, no los vamos a spoilear, pero que son, se van a sorprender con ciertas historias que tienen que ver con los incendios, la industria forestal y el territorio. Así que eso, dejarlos invitados a que estén atentos cuando se estrene, ahí lo anunciaremos también, llamas del despojo. Felipe Soto, hay una cuestión. Esto no sé si te va a incomodar, ¿eh? Pero ahí tú me dices si quieres lo responde, si quieres responde. El libro del estallido. Se hizo un libro también. Ahí está, imágenes de la tía Javier, lo está mostrando en pantalla. Felipe, cuéntanos de esa experiencia de hacer un libro. No soy el más adecuado para hablar, pero puedo volver a algo anterior antes de comentar. Bueno. A mí me parece interesante enfatizar algo, mira. Por lo general, cuando se hacen las campañas de suscriptores, ¿no es cierto? Sí. O de suscriptoras, se habla, bueno, de la necesidad de tener medios de comunicación independientes, ¿no es cierto? Y claro, hay muchas personas que se han manifestado, ¿no es cierto? Se han suscrito, ¿no es cierto? O han colaborado por una única vez con esa idea. Pero también hay que tener en claro algo, o sea, es un ejercicio de transparencia, ¿ya? Es un ejercicio de transparencia porque en el fondo los medios independientes que nos regimos bajo el método de suscripción, estamos diciendo claramente son ustedes los que nos financian. Con nuestro trabajo muchas veces gratuitamente, ¿no es cierto? O de nuestras colaboradoras, de nuestros colaboradores gratuitamente, que este medio funciona. Ya aquí no hay grandes empresas poniéndole plata a resumen, ¿no es cierto? Entonces es una manera también de ser transparente el ejercicio de la suscripción. Y no es algo nuevo, ¿ya? No es algo nuevo, a lo mejor es nuevo en Chile, ¿no es cierto? Nosotros necesitamos también trabajar en ese cambio cultural, ¿no es cierto? De paradigma cultural, donde sepamos que los medios independientes no tienen por qué ser chiquititos, ¿no es cierto? No tienen por qué ser alternativos, si pueden ser grandes medios igual, ¿no es cierto? Pero pueden ser sustentables, ¿no es cierto? Sostenidos por su propia comunidad, ¿no es cierto? La comunidad tiene que tener en claro, y o sea, y el tiempo nos va demostrando esto, ¿no es cierto? Que la comunidad necesita sus medios, sus propios medios de comunicación, ¿no es cierto?
no financiado por las grandes empresas. Es una cuestión fundamental, ¿no es cierto? Si estamos hablando de un país democrático, o sea, partamos por los medios de comunicación, pues, ¿no es cierto? Que es un tema un poco invisibilizado, de hecho que es un tema que tampoco se ha hablado mucho en la convención, ¿no es cierto? Es un tema que tampoco quieren hablar en el nuevo gobierno, ¿no es cierto? Como que hablan de los medios y al tiro saltan los grandes medios al cuello, ¿no es cierto?, del próximo gobierno, porque no quieren que en el fondo toquen la torta que ya se reparte en los medios de comunicación, que fundamentalmente tiene que ver con el avisaje estatal, ¿no es cierto? Y que eso es lo que les permite sobrevivir. Ahora, de ese avisaje estatal, ¿qué hay para nosotros? Nada, ¿no es cierto? ¿Qué nos sostiene? Fundamentalmente las comunidades. Y te estaba adelantando porque vamos a llegar a ese tema para desarrollarlo con más profundidad, porque es importante, Felipe. Gracias por esa reflexión y porque te corriste el tema del libro, básicamente. No, pero... Ahora hablo del libro. El libro, a propósito de la comunidad, es un libro que se da fundamentalmente gracias al aporte de muchas fotógrafas y fotógrafos, ya que registraron el estallido social y que, bueno, es como una especie de muestra de cómo funcionó Resumen durante el estallido social. O sea, nosotros, el equipo Resumen, estábamos vueltos locos. Uno en los teléfonos, otro escribiendo notas, otro en terreno. Era una locura. No parábamos en meses, o sea, no había descanso porque llegaba información de todos lados. Bueno, gracias a eso, muchos casos del estallido social, no es que se hayan resuelto, ¿no es cierto?, o que se hayan castigado, pero al menos hay testimonios, ¿no es cierto?, hay pruebas, ¿no es cierto?, contra el actuar de las fuerzas represivas del Estado en ese caso, ¿no es cierto? Entonces, el libro es parte de eso. El libro es parte de eso, ¿no es cierto? Es parte de esa colaboración y toda esa mística que rondó el estallido social, ¿cierto? El libro fundamentalmente sirvió para dar un pequeño aporte, ¿no es cierto?, al mismo trabajo de Resumen, por no decir como que en el fondo se vendió y se pagó lo que costó, ¿no es cierto? Sí. Y por eso tampoco se pudo seguir sacando más. Sí, por eso yo me río un poco, porque la verdad es para que explicarle a la gente que en realidad la risa no viene nada más que en realidad fue cambiar, no fue cambiar plata por plata, porque en el fondo queda este registro, queda este documento que es súper importante, ¿vale? Para que te refieras tú también, y que bueno, no ganamos plata, pero lo importante es que queda ese registro ahí, ¿no? Sí. De hecho, justo hoy día lo estaba revisando y me estaba acordando de eso. Que, claro, como que a mi familia les gustaba la idea y todo, así que igual a varios amigos me pidieron uno y todo. Y la necesidad de la imagen, siempre hablamos de la fotografía, no solo quizá el texto. A Resumen llegan muchos fotógrafos que claro, no pasan sus fotografías o su registro, etcétera, a otros medios. Entonces, este libro vino a como consolidar, aparte del anonimato entre colaboradores, el nombre y todo eso, lo que fue específicamente en Concepción. Me recuerdo que los chiquillos hicieron un trabajo muy bueno de hacer por capítulos, temáticas, agrupar las fotografías y estaban acompañadas de relatos, y entonces poder leerlos era hacer una memoria de todo este proceso, porque como dice Soto, fue muy ajetreado para todos, para todas las personas que estaban en Resumen, y de constante llegaban cosas, y toda esa pega de poder darle una estructura fue, aparte de que hay historia para después vamos a ver eso, y va a ser la otra mirada y con hitos. Eso lo encontré muy interesante. Así que sí, el libro, a pesar de que lo que cerró que fue como plata por plata, puedo decir que es un buen registro. Un buen registro ahí estaba pensando que iba a decir y será hermoso, pero bueno. Oye, Javier, tú tenías... Muestra el libro, pues, Javi, tú lo tenías ahí a la mano. Porque yo no tengo, por si acaso, hay que sepan que yo no lo tengo. Ahí está, ahí se ve. Imágenes del estallido es un libro de fotografía, pero que también tiene texto y análisis crítico, ¿no? Esto de, no es un álbum de fotos, es como analizar los distintos componentes que tienen que ver con sujetos sociales que se movilizaron. Oye, pero digamos algo, aquí Robinson cada vez que ve el libro se queja de no que no leyó. Soy el único que no lo tengo.
Bueno, pero puede encontrar parte del libro con la foto en la página web de Resumen. Ya, está bueno ese dato. Hay apartados publicados, por si acaso. Sí. Aprovecho No me consuela, pero está bueno el dato. Oye, esta es una campaña de financiación. Nosotros lo que quisimos hacer hoy día es contarle un poco el trabajo, porque es penca igual esto de pedir plata simplemente con una ficha y redes sociales, pero que ustedes sepan todo lo que se ha hecho en 13 años y lo que queremos hacer en el futuro también, pues queremos seguir haciendo más reportajes cada vez mejores, queremos hacer más documentales, queremos hacer más libros, no sé, eso no sé, pero queremos hacer más cosas, ¿no? Entonces, Jano, si me podéis ir tirando las imágenes de la página que se llama Resumen/colabora, así súper simple, ustedes se pueden meter, la van a ir mirando, viendo. Chiquillos, ustedes también pueden ir hablando sobre la marcha, tienen los micrófonos abiertos. Y bueno, hay distintas modalidades. Nosotros estamos trabajando con distintas modalidades de financiación dependiendo de las características y de las posibilidades que todos y todas ustedes tienen. Pueden hacer una donación de una única vez por una transferencia electrónica común y silvestre en una cuenta vista, ¿verdad? Ahí la están viendo. Tiene un pequeño videíto también que hicimos para incentivar a la campaña. También tienen, si vas bajando, Jano, ahí hay la posibilidad de hacer un aporte mensual a través de una plataforma que se llama Revenue, que es una plataforma en que ustedes pueden ir dejando 2, 3, 5, 10, las lucas que puedan y que quieran, y que se les descuenta automáticamente de su cuenta, ¿sí? Me parece que es cuenta corriente la que hay que tener, si no estoy mal. No, ¿Felipe? no, se pueden incluso Cuenta vista. Pueden con la cuenta RUT. Con la cuenta RUT. Con la Se puede cuenta, parar la el nunca revenue. bien ponderada. Cuenta RUT, O sea, exacto. claro, usted, lo fundamental es, bueno, Revenue es un gran aporte porque es un aporte mensual, ¿no es cierto? Si ustedes pueden hacer un aporte mensual a Resumen sería genial. El mecanismo a veces a algunos les cuesta un poco porque Revenue lo que hace es como cobrar 50 pesos. En el fondo es para saber como si la cuenta está activa o no. Claro. Pero eso no significa que esté funcionando mal la plataforma, sino que Eso. hay que seguir, ¿no es cierto?, con el proceso y finalmente inscribir la tarjeta, y una vez que esté todo inscrito empieza a hacer el cobro mensual. Y ahí ustedes, si en algún momento deja de gustarle Resumen, no quieren más Resumen, pueden cancelar la suscripción y listo. No nos vamos a enojar. No nos vamos a enojar, sí. Javier, también está la posibilidad del Flow, ¿no? De este otro mecanismo que es aportar también por una única vez a través de esta otra manera que es Flow, en una cuota específica de dinero, ¿no es cierto? Sí, en vez de hacer una transferencia a través de la plataforma del banco de forma única, pueden ingresar a la plataforma del Flow del Flow, sino como una canción de... Papito del Flow. Para poder hacer una donación directa. Pero igual me gustaría resaltar, mejor dicho, lo que plantea Felipe sobre la importancia de la suscripción, por ejemplo, en Revenue. En el sentido de que eso igual nos permite tener una base fija sobre la cual nosotros y nosotras igual podamos seguir trabajando. Y también comentarles que estamos realizando algunos trabajos para que la gente que se esté suscribiendo a través de esa plataforma pueda recibir directamente algunos resúmenes. Por eso pienso que el nombre resumen es muy bueno. Bueno, por eso y hartas otras cosas. Pero algunas síntesis, quizá igual mensuales. Y porque después de 13 años no lo vamos a cambiar. No, como el newsletter o el boletín que le dicen en algunos lados. Con información referida a las notas que hemos publicado. Durante los últimos 2 meses, si mal no recuerdo, también se han enviado algunos reportajes directamente cuando son publicados a las personas que están suscritas. Por eso lo invitamos. Correos electrónicos, ¿no? A los correos electrónicos de las personas. Sí, llegan a través de los correos electrónicos. Bueno, y también se está pensando prontamente en tratar de hacer concursos, ¿no es cierto?, entre nuestra comunidad. No sé, puede ser sortear algún librito, por ejemplo. Un cordero. Un cordero también. Aquí en el sur se estila. Pero los animalistas no nos van a apoyar. Sí, vamos a hacer también ese tipo de acciones, ¿no, Felipe? Bueno, ahí está la página. Ahí dejamos la página Resumen/colabora para que ustedes vean la modalidad que más les acomode y la que ustedes consideren pertinente para hacer su aporte. También les pedimos, esto encarecidamente también, que a las personas que ustedes conozcan, que les gusta el medio, que les interesa el medio y que tiene
capacidad económica para aportar, que puede hacerlo, incentivar la colaboración, la suscripción. Eso también, porque a veces funciona más el boca a boca, la persona a persona, que los mensajes masivos y todo esto. Así que pueden mandarle también este live a las personas para que vean de qué se trata nuestro medio. Vale, quisiera seguir contigo. Sí, para ir cerrando ya esta jornada de esta mini teletón. Esta mini teletón. ¡Ay, qué atroz esto! No, pero bueno, ya. El Felipe planteaba una cuestión que resulta súper importante, que tiene que ver con cómo un Estado reconoce la labor de la libertad de expresión y el desarrollo de la prensa independiente, popular, comunitaria, local, como quiera llamarse, a través de políticas públicas que fortalezcan ese trabajo. Felipe lo enunciaba un poco, tanto en la constituyente como en el gobierno. Tú como periodista, ¿te parece que es como importante que un Estado reconozca esa labor y por lo tanto, qué se puede hacer de parte del Estado para, por ejemplo, que no tengamos que estar haciendo este tipo de campañas, ¿no? Sí, bueno, el sueño en realidad la aspiración en realidad de lo informativo, de toda esta labor, y es que exista la ya llamada hace muchos años ley de medios, porque no se puede y no debe estar la libertad de expresión sujeta al mercado, que como ha sido a través de todos estos años, décadas, y que no solo sucede aquí, sino que sucede de manera global. Ya tenemos una crisis de medios y debe ahora sobre todo ponerse en la mesa de la convención esto de parte del Estado, una ley de medios o de pluralidad o de informativa, algo así que nos logre, que empareje un poco más la cancha, si de eso se trata en realidad. Entonces sí, por ahí puede partir el Estado, que yo creo que es lo básico, en realidad es lo básico. Súper. Javier, ¿te parece a ti que, por ejemplo, en una nueva constitución garantizar el derecho a la libertad de expresión de las comunidades y los territorios pasa porque, por ejemplo, se hagan políticas públicas, que se obligue al Estado a hacer políticas públicas que nos financien de alguna forma o en alguna medida, ¿cierto? Claro, yo pienso que sí, en el sentido de que la información igual se tiene que democratizar finalmente. Existe como esta idea de la mercantilización de la información que está sustentada a partir de grupos económicos, y eventualmente una nueva constitución, como también la elaboración de políticas públicas, es algo fundamental para poder avanzar en evitar justamente esa situación. El aseguramiento de financiamiento es sumamente importante en la medida en que no amarre tampoco a los proyectos. Y en eso hay que ser súper enfático y enfática, de que el financiamiento no puede amarrar los análisis políticos que se hagan, no por recibir un financiamiento, por ejemplo, de parte de un gobierno, o del Estado, mejor dicho, como política pública. El medio de comunicación va a estar supeditado a la línea editorial que planteen los gobiernos, o el Estado como tal. Entonces, volver a esa lógica sería incongruente. Y por eso es importante la sustentación de medios críticos y que también la información sea democratizada a partir de las mismas comunidades, su propia elaboración de información. Por eso yo pienso que es sumamente importante avanzar en ese tipo, por ejemplo, de políticas públicas. Y el cómo se construyen, por ejemplo, ahora hablamos de la nueva Constitución, pero lo importante e interesante igual va a venir lo que venga, valga la redundancia, lo que venga después de cuando se publique la nueva Constitución. Puede existir un documento enorme que esté lleno de derechos reconocidos, pero en la práctica, si no está acompañado de las comunidades, de la población finalmente que está apretando y propulsando la construcción desde sí misma sobre política, va a quedar renegada, va a quedar como una muestra de buena fe, simplemente. Súper. Felipe, vuelvo contigo porque tú mencionaste una cuestión que es importante y que tal vez la gente no lo sabe, que es importante que conozca. En esto, la historia de la concertación es negra. Por ejemplo, cuando asumen el gobierno en el 90, la concertación comenzó a hacer, o continuó haciendo financiación a través del Estado a los dos grandes medios de prensa del país, La Tercera y El Mercurio, lo que hizo que murieran medios como el Fortín Mapocho, como La Época, como las revistas que habían dado pie a la lucha antidictatorial.
o parte de ella. Entonces, de alguna manera, ahí el compromiso con el poder constituido, con el poder, digamos, fue evidente. Y eso ha continuado en el tiempo durante estos 30 años. ¿A qué nos referimos? Cada anuncio que el Ministerio de Bienes Nacionales publica en el Mercurio, que también las universidades, por ejemplo, o también todas las instituciones lo hacen en los medios oficiales, solo porque son, entre comillas, oficiales, hace que nos quedamos nosotros sin esa publicidad, ¿cierto? ¿Así funciona? Así funciona. De hecho, el otro día subimos una nota a propósito de eso, de que el CERVEL está pagando una millonada de plata, ¿no es cierto?, publicada en medio, y esa misma información ya está en la web del CERVEL. Entonces, ¿qué sentido tiene? Una especie de regalo, ¿no es cierto?, que se le da a los grandes medios. Ahora, hay una multiplicidad de problemas que hace que haya una concentración económica del financiamiento estatal, ¿no es cierto?, en los grandes medios de comunicación, y que ha devenido en que los grandes medios de comunicación son unas verdaderas moles, ¿no es cierto?, con páginas interminables. No sé si ustedes ven el Mercurio y la Tercera. ¿Quién puede leer todos esos diarios? Tienen una cantidad concentran la información, concentran los periodistas, concentran todo, ¿no es cierto? Entonces, es muy poco democrático. O sea, ¿de qué democracia vamos a hablar cuando el financiamiento se lo llevan los grandes medios de comunicación, ¿no es cierto? En ese sentido, el Chile de los medios no es distinto al resto de Chile, ¿cierto? Claro que ese tema no se toca, ¿no es cierto? Es algo que de repente los medios independientes tratamos de establecer, y que sea transparente, ¿no es cierto? Que sea transparente. Ahora, ¿por qué es tan importante? Porque eso termina siendo determinante, ¿no es cierto?, para que los medios existan. Nosotros, resumen, hemos sido testigos como compañeros de otros medios, ¿no es cierto?, han fracasado sus proyectos porque finalmente no hay plata, ¿cierto? Finalmente no hay plata. No estamos hablando de personas, ¿no es cierto?, que lucran con esto, sino que personas que sobrevivían, ¿no es cierto?, y que de alguna manera lograron levantar sus medios. ¿No? Varios murieron porque no se pudo más, ¿ya? Y a propósito también de la necesidad de cambiar las leyes, hay que tener en claro algo en Chile, ¿no es cierto? En Chile prácticamente se nos obliga a ser empresas para ser medio de comunicación, ¿no es cierto? Casi no hay espacio de margen, ¿no es cierto?, para moverse como medio de comunicación comunitario, ¿no es cierto?, popular, como quieran decirle. Hoy en día, como en casi todos los aspectos de nuestro país, se nos obliga a hacer una empresa y querer disputar algún fondito, ¿no es cierto?, alguna platita, una pequeña, ¿no es cierto?, que sirva para algo, para el medio, porque de otra manera no se puede, no se permite, ¿no es cierto? Entonces, es necesario también la creación de leyes, de normativas, ¿no es cierto?, que hablen de los medios comunitarios y que den la posibilidad de que existan de otra forma, ¿no es cierto? Bueno, porque finalmente las empresas son con fines de lucro, entre otras cosas, ¿no es cierto? Y los medios populares, los medios comunitarios no es cierto? Tienen otros intereses. Muchas veces las noticias que se presentan, ¿no es cierto?, la información que se presenta a lo mejor no son, o no sé, no tienen que ver con lo que se dice la farándula, ¿no es cierto? No tienen la misma audiencia, pero no por eso no es necesario que nos salgan en los medios, ¿no es cierto? ¿Y quiénes tiran esos temas? Bueno, los medios pequeños, independientes, chicos, ¿no es cierto? No los grandes medios. Así es. Oye, quiero ya ir cerrando, pero antes agradecer a la gente que estuvo mirando este live. María Salazar, Oscar Mendoza, Alda Godoy, muy buen programa, saludos a todos, nos dice. Gladys Muñoz dice, qué horror, se referirá, perdona, al documental. Era por el tráiler. No, era por el tráiler. Sí, no creo que a mi rostro, espero que no. Luego está Armin Krause también, Francisco Parra, Preste Juan dice saludos compa, saludos para ti, Preste Juan también. Están viendo esta transmisión y comentándola. Vale, te doy la palabra para que nos dé una reflexión final y nos incentives a todos a levántate papito y esas cosas, ¿no? Bueno, a todos los que nos escuchan, no sé, a todos los que asistieron y en realidad que siguen el trabajo y creen en el periódico independiente y en realidad en los medios independientes, sí, que quieren que los medios logren un espacio que sea de pluralidad realmente informativa, que se concrete esto que se habla del rol fiscalizador de los medios, que es una utopía, claro, pero realmente es un compromiso mutuo con la ciudadanía y con las comunidades. Entonces, invitarlos a que colaboren con el proyecto, a que se suscriban, todo sirve, todo suma, para poder seguir en pie. Así que eso.
Muchas gracias, Vale, por acompañarnos hoy día. Te pasaste. Gracias. Desde el norte de Chile. Claro. Javier, Claro. palabras finales, todo suyo. Agradecer, bueno, a la gente que está acá en la sala de la conversa, a la gente que está viendo, escuchando esto, lo está viendo, escuchando ahora, lo va a escuchar después. Simplemente recordarles que el medio financieramente se sustenta a partir del aporte que todas y todos hagan a esto. Entonces, para que Resumen siga profundizando la labor que ya lleva haciendo por más de una década, y no solo en la misma línea, sino que la profundice en términos de calidad, es importante su aporte. Por ende, los invito a revisar la página, a juntar unas luquitas, una luca mensual, 2 lucas mensuales, ir haciendo así ese esfuerzo colectivo para ir construyendo finalmente este medio y que siga desarrollándose en el tiempo así como lo ha hecho ahora, pero sobre todo siempre mejor, siempre ir apuntando a mejorar. Así que eso, en la página web ustedes van a entrar al extremo derecho, está en amarillito, colabora. Bienvenido, bienvenida a aportar. Gracias, Javier, por darte este tiempo a conversar hoy día. Muchas gracias. A ustedes. Felicidades. Felipe, antes de darte la palabra para cerrar, agradecer también, dice, sigan adelante por favor, Carlos Cid. Carlos Cid nos aportó, así que un abrazo para la gente que nos aporta. Te agradecemos mucho, Carlos, tu apoyo. Felipe. Sí, bueno, yo quería enfatizar el tema de que construyamos comunidad, ¿no es cierto? Construyamos la comunidad Resumen. La comunidad Resumen es la que le da la vida al proyecto, ¿ya? Es lo que nos permite hacer un periodismo cuestionador, ¿no es cierto? No un periodismo condescendiente con el poder, ¿no es cierto? Y no porque ahora sea un gobierno más hacia la izquierda o más hacia el pueblo, no debe no ser fiscalizado, ¿no es cierto? Justamente debemos estar fiscalizando, debemos estar atentos, ¿no es cierto? Para que ande derechito. Claro, en ese sentido no, o sea, no vayan a dudar que nosotros lo vamos a hacer, nosotros lo vamos a hacer, ¿no es cierto? Es necesario, es fundamental, ¿no es cierto?, para corregir, ¿no es cierto?, para de repente denunciar, para alumbrar, como sucedió antes de ayer, creo que fue, ¿no es cierto?, con el tema de la convención, ¿no es cierto?, donde, o sea, ¿cómo íbamos a dejar ¿no es cierto?, una presidenta de la convención con esos antecedentes, ¿no es cierto? Claro. Menos mal, lo denunciamos, ¿no es cierto? Se viralizó y afortunadamente algo pasó ahí y algo cambió, ¿no es cierto? Entonces eso demuestra que la información, lo que hace la comunidad Resumen, hoy día influye, ¿no es cierto? Hoy día influye, claro. Hoy día mete ruido, ¿ya? Y por eso es necesario que sigamos construyéndolo, o sea, sigamos colaborando, ¿no es cierto? Nosotros con nuestro trabajo, ustedes con su aporte, ¿no es cierto?, con su información, porque ojo también, la comunidad Resumen también es parte de esta comunidad denunciante, de esta comunidad fiscalizadora, de esta comunidad atenta. Perfecto, sí, me sumo a tus palabras, Felipe. La comunidad Resumen también aporta en la construcción del medio, no es solamente un depositario del resultado de nuestro trabajo. Eso es importante destacarlo. Agradecer a todos los compañeros y compañeras que trabajan en Resumen, que han pasado por Resumen haciendo sus prácticas, sus pasantías, trabajando eventualmente en algún tipo de proyecto, colaborando desde alguna vereda. No todo es escribir, también hay gente que nos apoya de distintas maneras y se los agradecemos muchísimo. Decirles, para cerrar, simplemente que, les repito, es súper relevante también esto que conversemos con nuestro círculo más cercano y le digamos boca a boca, persona a persona, mira, hay la posibilidad de colaborar con este medio para sostenerlo. Eso nos ayuda muchísimo. Y aunque sea la luca mensual, la luca vale. O si es una luca una vez, también vale. Así que muchas gracias por habernos escuchado hoy día, por estar atentos a este live, que teníamos un poco de temor porque era un poco autorreferenciarnos, pero a veces hay que hacerlo, tenemos que mostrar un poco nuestro trabajo a ustedes, a todos y a todas, y espero que haya servido para que también nos conozcan un poco más. Eso, Javier, Vale, Felipe y a Jano en los controles, muchas gracias y nos vemos en otra oportunidad, quizás cuándo, pero ya nos veremos. Adiós. Chao, chao. Chao. Somos Resumen.cl, medio de comunicación independiente de la región del Biobío en Chile. Llevamos 13 años informando sobre los impactos sociales y ambientales en nuestra zona. Revelamos irregularidades y corrupción entre el empresariado y la clase política.
Informamos sobre las problemáticas que afectan a los y las trabajadoras. Denunciamos abusos empresariales y de autoridades que atentan contra los derechos sociales y los derechos humanos. Para mantener vivo este proyecto requerimos de tu aporte. Te invitamos a visitar resumen.cl y apretar la pestaña Colabora, apretar el botón Donar para fijar un aporte mensual y contribuir a investigar e informar. Visita nuestra web resumen.cl y síguenos en redes sociales.